Oramos, hermanos, nuevamente. Te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das ahora de acercarnos a tu palabra. Queremos que seas tú quien hable y quien edifique, y que salgamos hoy sumamente agradecidos por tu amor, por tus promesas. Con esperanza, Señor, permítenos salir el día de hoy. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das a mí de ser portavoz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Le planteé al consistorio, a partir de una conferencia que escuché hace unas semanas, y si hoy están los niños, y si hoy están los adolescentes, porque decía el conferencista, muchas de las veces lo que hacemos es separar a las familias. No está mal, porque la pedagogía, la didáctica hoy nos ha mostrado la facilidad que tenemos de agrupar a los niños por los chiquitos, los grandes, los adolescentes, atenderlos con temas a su edad, con formas más acordes a su edad. Sin embargo, decía este conferencista, la iglesia primitiva no separaba a los niños. Las familias llegaban completas al lugar de adoración, con adolescentes, con jóvenes, y escuchaban el sermón. Lo que decía hace unos minutos, yo sé que no lo van a entender completamente, pero mamá, papá, el abuelo, se encargarán de irle explicando a su nivel, al nivel de su niño, de su niña, el mensaje de Dios. Sin embargo, se va familiarizando también con lo que acontece en un culto de adoración. Muchas de las veces separamos a los niños y no vuelven a ver un culto de adoración hasta que salen del culto, de las clases infantiles, y llegan al culto y es todo nuevo y dicen, no, pues es que no me gusta aquí, allá jugaba, allá había colores, allá había crayolas. Vamos a ir acostumbrando a los niños, a las niñas y a los adolescentes que esta es la estructura del culto de adoración de nuestra iglesia. Por eso, tengamos paciencia, hermanos, les pido, para con los niños, para con los adolescentes que están hoy con nosotros. Y un poquito empezando con ellos, sí quiero, niños, niñas que están por aquí, hacer una diferencia de conceptos que es muy importante. Estamos en el templo. El templo, y perdón que me dirija primero a los niños, Sofi, Elian, Leo, el templo es la construcción. El templo es el espacio físico. Cuando les dicen en la mañana, pues se despertaron, vamos a ir al templo, es que van a ir a este techo, a estas paredes, que se encuentran en Allende 139, esquina con la calle de Londres. Es el templo. Es nuestro templo y es un templo pequeñito. Ya en la experiencia de vida encontrarán que hay templos todavía más pequeñitos. Hay templos más grandes. Hay templos como este que tiene 76 años de construido. Hay templos como el de 2 cuadras para allá, la Capilla Mahmutri, que tiene más de 100 años construidos. El templo es la construcción. Y niños, niñas, jovencitos, la iglesia es el conjunto de personas. Es decir, la persona que está junto a ti, tu mamá, tu abuelita, es iglesia. Cada una de las personas que estamos viendo aquí, hermanos, somos la iglesia, el conjunto. De hecho, la palabra iglesia, recuerden que es asamblea. Y la iglesia, qué hermoso es que se reúne en un templo en un día especial que es el domingo. Entonces, cuando les dijeron, Sofi, Elian, Dylan, a tu pequeña edad, cuando te dijeron, vamos a la iglesia, es porque vamos a la asamblea, al conjunto de personas, de creyentes en Jesucristo. Es la iglesia, hermanos, en donde estamos. Pero no es una asamblea cualquiera. Asamblea, seguramente tu papá, tu abuelito va a las asambleas de vecinos. Aquí es una asamblea especial. Aquí es una
asamblea, un conjunto de personas que si tú les preguntas en quién has creído, te va a decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, que es mi Señor. Si tú le preguntas a tu abuelito, a tu abuelita, ahorita que llegues a tu casa, abuelito, ¿tú quién crees que es Jesús? Él te va a decir seguramente, yo creo que es mi Salvador. Y ya tu abuelito te explicará en qué consiste esa salvación. Pero la iglesia ha creído todavía mucho más. Ha creído que Jesús es Dios. ¿Cómo está eso? Hay que explicarle a los niños, hermanos. Jesús es Dios, hecho ser humano. Creemos en la encarnación y les explicarán, por eso celebramos Navidad. Porque nació Jesús. Siendo Dios, se volvió un pequeño niño que nació y vivió como nosotros. ¿Qué más crees, abuelito? ¿Qué más crees, mamá? ¿Qué más crees, papá? O tíos, a veces somos los tíos los que vamos guiando. Pues fíjate que también creo que Jesús vivió aquí entre nosotros y dejó muchas enseñanzas. Y entonces te va a contar las parábolas, te va a contar sus discursos, sus oraciones, te va a contar sobre los milagros que hizo aquí. 3 años de ministerio estuvo Jesús aquí en el mundo. ¿Y después qué pasó? Pregúntale, por favor, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito. ¿Después qué pasó? Lo mataron. ¿Lo mataron? Sí. ¿Lo mataron en dónde? En una cruz. Eso es malo, mamá. Eso es malo, papá, ¿no? Pero era necesario. Porque ese lugar era el mío. Él ocupó mi lugar. Por eso es mi Señor, por eso es mi Maestro, por eso es mi Salvador, porque Él ocupó mi lugar. Y también el tuyo, pequeña. También el tuyo, pequeño. ¿Qué más crees, abuelito? ¿Qué más cree la iglesia? ¿Qué más cree el conjunto de personas? Creemos que resucitó. ¿Cómo es eso? Sí. Volvió a tener vida. Estuvo en una tumba y Dios lo levantó y volvió a caminar entre nosotros. ¿Con cuerpo? Sí. Con cuerpo, porque hasta Tomás le dijo, mete tu dedo aquí y vas a sentir las heridas. Comió con ellos. Eso cree la iglesia a la que vamos. Y con ese sacrificio nos da vida eterna. Nos permite entrar a otra vida diferente a esta que es hermosa. Esa es la promesa en la cual cree la iglesia, pequeño. Esa es la promesa en la cual cree la iglesia, joven, adolescente. La iglesia somos el conjunto de personas que creemos todo esto que les acabo de contar. Que resucitó Jesús, que se levantó de los muertos, que Jesús derrotó a la muerte y que la muerte es la paga del pecado y por eso Jesús derrotó el pecado. Eso creemos. Por eso nos reunimos los domingos, porque ¿qué día resucitó Jesús, hermanos? ¿Qué día de la semana? En domingo. Eso te lo va a contar tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tía, tu abuelita. Y también te va a decir que Jesús subió al cielo. ¿Dónde está ahorita Jesús? Pregunta que nos han hecho en los miércoles de dudas. ¿Dónde está Jesús? Y la respuesta nos la da de una manera hermosa el credo de los apóstoles. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahí está Jesús. No lo podemos ver porque es algo que Dios no nos permite la visión del lugar exacto en esta dimensión, digamos. Pero creemos que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero hay otra creencia fundamental que le debemos decir a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a todas las personas, hermanos.
que es central para la iglesia de Cristo. También les vamos a decir que creemos que Jesús va a regresar. Va a regresar nuevamente. Ya vino una vez, por eso celebramos Navidad. Ya habitó entre nosotros, y dice el testimonio del apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, pero lo vieron hace 2000 años. Toda la historia de la Biblia gira alrededor de la venida de Jesús. Todo el Antiguo Testamento, cuando te pregunten, hermana, hermano, el Antiguo Testamento trata sobre la promesa de que Dios se iba a hacer hombre, iba a habitar entre nosotros. Eso creyó Abraham, eso creyó Isaac, Jacob, eso creyeron las 12 tribus de Israel. Eso creyeron los diversos reyes, los buenos. Recuerden, cuando les cuente la historia de los reyes, van a ver que hay reyes no tan buenos. Pero vamos a los reyes buenos como David, como Salomón, como Josías, como Ezequías. Eso creían que Dios va a mandar al Mesías, al unigénito, al Cristo, que es el mismo encarnado. Lo creyó y lo escribió Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Malaquías. Todos ellos, todos esos personajes del Antiguo Testamento murieron con la esperanza de que iba a llegar Dios con nosotros. Emmanuel, Dios hecho hombre. Y qué hermoso cuando Jesús nace y se cumple su promesa. Allá Mateo nos recuerda, y resulta extraño que en julio estemos leyendo Navidad. Yo lo sé, pero ya en la tele hay películas navideñas ahorita, Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo Antiguo Testamento apunta hacia este momento histórico. Primer venida de Cristo. Pero Jesús vivió, estuvo entre nosotros, 3 años tuvo un ministerio público y como ya dijimos, lo mataron en una cruz. Lo sepultaron en una tumba, más bien en una cueva, con una piedra grande. Y Jesús resucitó. Y es ahí donde llega una segunda promesa, que es alrededor de la que se mueve el Nuevo Testamento. Pasajes conocidos por muchos de nosotros, Mateo 25, verso 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando Jesús venga otra vez, cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, hay una promesa, va a volver a venir. Y esas son palabras de Jesús. Él está prometiendo que Él va a volver a venir. Promesa que repite allá en Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, y eso se lo tienen que decir a los niños, hermanos, a las niñas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Palabras de Jesús. Va a volver a venir.
Y si allá en Belén vino en secreto, escondiéndose en un pesebre, en un pequeño establo, aquí dice lo contrario. Aquí dice, va a venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No les enseñemos a nuestros niños, hermanos, nuestras niñas, a tenerle miedo al fin del mundo. No, es todo lo contrario. Aquí dice Jesucristo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ya viene Cristo. Estos pasajes, hermanos, nos muestran que el mismo Jesús estaba haciendo la promesa de que regresará. Los mismos ángeles también confirman esta promesa, que Jesús va a volver a venir. Allá en Hechos, capítulo 1, cuando Jesús sube al cielo, nos dice el escritor, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, está hablando de los apóstoles, los discípulos que vieron ese momento, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, iglesia Getsemaní, niños, niñas, adolescentes, hermanos adultos de la iglesia Getsemaní, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así va a regresar, en una nube. No como la imagen de que ponen ahí en caricatura de Dragon Ball, en una nube, ¿no? Le tienden a poner en son de mofa esa imagen, no. Recuerden que la nube es una manifestación de la gloria de Dios, es más un simbolismo de la manifestación de Dios. Y esta es una promesa, hermanos, de que Jesús va a venir por segunda ocasión, que se ha enseñado a la iglesia, al conjunto de creyentes, desde ese momento cuando Jesús subió al cielo. Fue de las primeras enseñanzas que tuvo la iglesia. Y se estuvo repitiendo esta enseñanza en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está seguro y nos está diciendo, va a regresar, va a descender del cielo. Y luego lo vuelve a repetir en el capítulo 5 de Tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va a venir. Y perdonen que sea tan insistente, pero es que no nada más Pablo lo dijo. El escritor de la carta a los Hebreos también lo dijo. De la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Va a aparecer, y lo dice textualmente, una segunda vez el Señor Jesucristo. Discúlpenme, hermanos, pero es que Juan también le enseña en su primer carta. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hasta el momento no lo hemos visto ninguno de nosotros. Pero dice el escritor, porque le veremos tal como Él es. Pedro también lo dice. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Va a aparecer.
Y por último, Apocalipsis, el mismo Jesús dando esta revelación: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, esa promesa de la segunda venida de Jesús ha estado presente en la fe de la iglesia de Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí, de los que les dije a los niños, somos la iglesia, debemos estar con esa esperanza. Él va a volver a venir. Sé que nos puede resultar lejano. Le va a decir su niño o su niña: pastor, mamá, es que llevan 2000 años. ¿No se podrá apurar? Tengo una cita a las... Sí, yo sé que resulta lejano, son 2000 años, y puede ser que tarde 3000 o 4000, o venga mañana. Porque el día y la hora, nadie la sabe. Las personas de la iglesia primitiva, aquella iglesia de hace 2000 años, cuando apenas Jesús subió al cielo, esperaban que ya viniera por segunda vez. Pero sí, la realidad es que han pasado 2000 años y no regresa, porque nadie sabe el día ni la hora. Por eso Dios nos habla. Dios habla a las personas para que usted y yo, que estamos viviendo 2000 años después de que Jesús se subió al cielo, que tengamos paciencia. En su Biblia, hermanos, leímos Santiago 5. Téngala abierta ahora sí. Porque dice Santiago capítulo 5 y primer y segundo versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, ¿qué nos dice, hermanos? Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué prisa lleva, hermana? ¿Qué prisa llevamos? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone hasta un ejemplo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Después de haber repasado en un primer punto, hermanos, esta promesa de la segunda venida de Jesús, quiero pasar a esta segunda parte, porque quiero enfatizar la palabra clave, que es paciencia. Si usted, hermano, hermana, quisiera que Jesús regresara el día de hoy, ¿verdad? Porque hay los que ya somos ansiosos de por sí. Imagínense qué hermoso sería que hoy que estamos celebrando nuestro aniversario, nos encontrara Jesús, descendiera. Pero son las 12:45 y Jesús no llega. Entonces no se preocupe, hermana. Dios nos dice: tenga paciencia. Si usted y yo está esperando que ya el regreso del Señor sea mañana o que sea en la semana, no se preocupe, hermano. Paciencia. Hermanos, a las personas que formaban parte de la iglesia Getsemaní de hace 30 años y que ya fueron llamados por el Señor, ya fallecieron y tuvieron que tener paciencia. No vieron la llegada del Señor. Pero lo mismo les puedo decir de los hermanos que abrieron la McMurtry, ya fallecieron y no vieron la venida del Señor. Y así nos vamos a lo largo de 2000 años. Tengan paciencia. Esta palabra, hermanos, yo sé también que mucho el ambiente, nuestro contexto actual, en la sociedad actual, contemporánea, híjole, nos causa mucho conflicto el decir paciencia, porque asociamos la paciencia con el aburrimiento. Eso es muy común y creo que no me dejarán mentir la mayoría de nosotros. Los servicios públicos de salud de nuestro país ayudan mucho a hacer esta asociación de paciencia y aburrimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que ir al servicio médico y nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para irnos a formar, para ver si alcanzamos ficha? Diario dejo el carro a una cuadra de una clínica del IMSS
Y ahí ves a las personas, hay hasta un señor que renta banquitos a 10 pesos para que les abran la clínica a las 7 de la mañana. Y ahí ves a los señores, muchos adultos mayores, o haciendo este crucigrama y de palabras. Y si le decimos a nuestro hijo, ¿me acompañas? Pero bájate todas tus series. ¿O qué pasa cuando necesitamos cita con un especialista? Voy ahorita y seguramente un especialista me va a atender por ahí de febrero del 2026. Esas esperas nos hacen pensar, ay, pastor, esperar con paciencia, pues me voy a aburrir. Me voy a aburrir, porque el tiempo pasa tan lento ahí en el Seguro Social. ¿Cuánta paciencia debemos tener? Pero hermanos, de ahí la importancia de irnos al idioma en el que se escribió la Escritura. El griego. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La carta de Santiago se encontraba en griego. Y la palabra paciencia en el griego es macrotsumeo. Y de manera natural, etimológica, lo que quiere decir es tener largura de espíritu. Así se debería haber traducido literalmente, largura de espíritu. Y ya cuando tratas de entender qué es esto de tener largura de espíritu, es aguanta. Ten paciencia, pero una paciencia prolongada, sabiendo que esto va para largo. Contenerte ante la urgencia que siempre tienes. Tranquilo. Persevera bajo la presión. Es que ya quisiera yo continuar y como no llega, yo ya mejor me voy. No. La palabra macrotsumeo es aguanta la presión. Aguanta esta ansiedad que te genera la espera. Eso es paciencia. No es sentarse de manera aburrida a esperar. ¿Ya? No. La palabra macrotsumeo es más bien como una persona está esperando la lluvia. Lo puso de ejemplo, ¿no? ¿Qué hace? Yo sé que no estamos familiarizados muchos de nosotros con esta imagen. Pero ¿qué hace una persona en el campo? Siembra la semilla, va y se sienta en la hamaca durante 3 meses sin hacer nada, esperando a ver que llegue la lluvia. ¿Qué hace los demás días, hermano? Tiene actividades. Tiene que cuidar la parcela. Tiene que cuidar que no lleguen plagas. Tiene que cuidar que no lleguen pájaros a llevarse las semillas. Tiene que estar al pendiente para que cuando llegue la lluvia esté todo perfectamente listo. Tiene la certeza de que la lluvia va a llegar, pero entonces es una espera activa, no es una espera aburrida. Eso es macrotsumeo, paciencia activa. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la paciencia, la describe como un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, macrotsumeo, es decir, paciencia, benignidad, bondad, etc. Es un fruto, y hace unos días hablábamos de la importancia de dar fruto. Así que esa paciencia, pues no depende tanto de nosotros, porque si por nosotros fuera, diríamos ya, ¿no? Depende de nuestro Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos dé ese fruto, nos haga generar ese fruto, nos haga generar esa paciencia. El desarrollo de esa paciencia implica resistir en lo que Él llega, resistir las complicaciones de la vida. La vida, hermanos, no va a ser sencillo. Requiere mucho esfuerzo. Por eso dice verso 10 y 11, por favor, de Santiago 5.
Hermanos míos, como ejemplo, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué mejor ejemplo que Job? La paciencia se prueba. Es que, pastor, ¿por qué a mí me está pasando esto? Para que tengas paciencia. Es que, pastor, en verdad lo que estoy viviendo es tremendo. Nadie más lo ha vivido en este mundo, en esta vida. Seguramente sí, ya más personas lo han vivido. Pero, paciencia en lo que el Señor viene. Pero es que no es la hora que no llega. Paciencia. Ocúpate mientras tanto. Busca esa paciencia, fruto del Espíritu. La iglesia Getsemaní, hermanos, desde que abrió las puertas en Coyoacán, ha recibido personas que hemos esperado con paciencia la venida del Señor. Y les puedo asegurar que si preguntáramos, tuviéramos la posibilidad de preguntar a esos estudiantes del seminario cómo les fue en los primeros años que abrió la iglesia. Ay, pastor, necesitábamos mucha paciencia, porque lo decía la reseña histórica, había oposición. Nuestros hermanos del consistorio investigaron por qué había protecciones aquí afuera de las ventanas. Y lo que encontraron, les refirieron, es que estaban tan enojados los pobladores de Coyoacán en el 49 que venían a romper las ventanas. ¿Cómo les fue generación del 49? Ay, difícil, pero Dios nos dio paciencia. ¿Cómo le está yendo a usted, hermana? Hermano, en 2025. Tenga paciencia hasta que el Señor venga. Paso a una última parte, porque vean el versículo 7 y 8. ¿Qué hay que estar haciendo? Y vamos a ir viendo varias cosas que la iglesia tiene que estar haciendo, mostrando esa paciencia. Versos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues paciencia. Es ahí donde la iglesia Getsemaní también es claro ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer mientras Jesús viene por segunda vez. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Ya viste a la hermana? ¿Ya viste al hermano? Es que no hizo esto. Es que se equivocó acá. Hermanos, nuestra vida, si en los más robustos son 80 años, dice la Escritura, 90. Y estarnos quejando unos contra otros. Hermanos, en lo que el Señor llega por segunda vez, vamos a tener paciencia unos con otros. La iglesia está formada por personas que estamos en un proceso de santificación, que el Espíritu Santo va actuando en cada uno de nosotros y nos va fortaleciendo cada vez más en nuestra lucha contra el pecado. Hay con quien actúa de manera inmediata y de un día para otro ya no volvieron a probar alcohol. Así de un día se levantaron y no volvieron a probar alcohol. Pero hay personas en la iglesia que su proceso de santificación es diferente, que ha tenido momentos en los que ha decaído y es movido al arrepentimiento. Paciencia, hermanos. Habrá ocasiones en que las tensiones que se generan por estas quejas unos contra otros ganan y gana el mal. Pero no es lo que tiene que pasar, hermanos. Tengamos paciencia unos contra otros. No hablemos mal unos contra otros. Nos vemos una vez a la semana a veces, hermanos. Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Esta es una instrucción, una prioridad también para cada uno de nosotros, en lo que Jesús regresa. Pensemos bien en lo que decimos, hacemos y prometemos. Pensemos bien en esos votos, en esos juramentos, porque estamos llenos, hermanos, de votos vanos. Dejo aquí mi carro en segunda fila, te prometo que no me tardo. ¿No? O en lo he visto en TikTok, ¿no? Que se estacionan en el de personas para discapacitados, embarazadas. ¿Por qué se estacionó? No me tardo, te prometo, te lo juro que no. Estamos llenos de ese tipo de lenguaje, de promesas vanas. Muchas veces hacemos promesas que sabemos que ni siquiera vamos a cumplir. Pero es muy importante que cada uno de los miembros de la Iglesia de Jesucristo mostremos al mundo que somos diferentes, que somos personas de palabra, que somos personas que hablamos con transparencia, con honestidad. Un voto, una promesa, un juramento que hace una persona cristiana, vale. Tuve la oportunidad, hermanos, hace ya varios años, 2001, agosto de 2001, de encontrar en el periódico todavía, decía el hermano Jorge en su predicación, ¿no? Todavía busqué en el periódico trabajo. Y llegué a una escuela en la colonia Pantitlán, una escuela chiquita. Y me recibió el dueño, revisó mi currículum, que era de 3 renglones para ese entonces. No había trabajado mucho antes, pero tenía ya un curso importante para poder ingresar. Y me dice, bueno, está bien, le voy a dar la oportunidad, soy muy joven, le voy a dar la oportunidad. ¿Se puede presentar el lunes? No. ¿No? Imagínense, voy a pedir trabajo y le digo que no. ¿No puede? No, lo que pasa es que iba a ser sometido a una cirugía en ese lunes. Pero le prometo que yo estoy el siguiente lunes aquí. Se lo prometo, le doy mi palabra. El licenciado, el dueño, yo le prometo que lo espero. Llegué ese lunes y estaba en mi trabajo. Yo cumplí, estuve en el tiempo. Claro, con dolores todavía, ¿no? Pues una semana apenas de cirugía, pero ahí estuve. Cuando me despedí de esa escuela, es lo que le agradecí al licenciado. Licenciado, muchas gracias. Porque yo le hice una promesa, usted me hizo una promesa y la cumplimos a carta cabal. Que vuestro sí sea así, que sea ejemplo, no que haga promesas vanas, comunes, que sea reconocido, que su sí es sí, su no es no. Y ya ni hablemos del matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es un voto, una promesa que hago frente a Dios. Yo te prometo amarte y respetarte, estar contigo en las buenas y en las malas, ahora pobre, ahora rico, ahora viejo, ahora joven. Voy a estar contigo siempre. No que luego salen en conciertos y... Otra de las características, hermanos, que nos pide Santiago. ¿Qué hacemos en lo que llega Jesús? Y esto es hermosísimo. Verso 13 al 15. Pastor, ¿qué hago mientras llega Jesús? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, en la historia de la iglesia Getsemaní lo escuchábamos. Es una parte hermosa, porque la oración ha sido una actividad central. La oración ha dado sostén, ha dado apoyo a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada una de las personas que participan con ahínco en la oración.
ha dado apoyo, sostén a la comunidad, no nada más a las personas individuales, sino a toda la comunidad como un solo cuerpo. Por eso el mismo Santiago pone de ejemplo al profeta Elías. Dice en el verso 17 y 18, acuérdense que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No somos perfectos los que estamos orando. No es perfecto el pastor, no es perfecto el anciano de iglesia. Somos también sujetos con pasiones semejantes a las de usted. Pero dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese y llovió, y no llovió. Para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y la historia de Elías nos dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La iglesia, hermanos, ora. Personas imperfectas como el pastor, como los ancianos, como los diáconos, como cada uno de nosotros, oramos a Dios. Y Dios, en una comunidad que ora, muestra su poder. Qué hermoso cuando le escuchábamos en la reseña que los viernes, prácticamente cuando salieron de aquí, en ese 2015, empezaron a orar. En la actualidad ha sido el día jueves y hemos visto cómo hay hermanos y hermanas que esperan el día jueves porque están convencidos que la oración como iglesia es central para su vida y es central para la vida de la comunidad. Que Dios permita que nos vayamos integrando más y más personas a este grupo de oración. Pero también reconocemos que hay personas que no se pueden conectar porque estarán en actividades laborales o estudiantiles, pero que nos compartan sus motivos de oración. Que estemos en constante comunicación con Dios. Y quiero nada resaltar el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo, hermanos, lo debemos entender desde el contexto en el que está, porque se puede prestar a una mala interpretación y decir, pastor, ahí dice el sacramento de la confesión que tiene la Iglesia Católica Romana. Ahí dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y por eso voy con el sacerdote a que me perdone los pecados. Tengo que hacerlo ante una autoridad superior. O también pasa, pastor, con usted. Es que usted está más cerca de Dios. No, hermano, estamos a la misma distancia. Estamos a la misma distancia, esa es la realidad. O van con el anciano de iglesia. Hermanos, si ustedes se fijan en la redacción del pasaje, nos está diciendo que la confesión de pecados es de unos con otros. No habla de superiores, Está hablando de las personas que estamos aquí entre las bancas, entre la comunidad. Que esta confesión de pecados es entre los hermanos que estamos en la fe. Si alguno de nosotros hemos cometido alguna falla, algún error, algún pecado contra otro, es el momento que confesemos. ¿Sabes qué, hermana? La verdad me equivoqué. Discúlpame. La regué. Eso es confesar los pecados unos con otros. ¿Sabes qué, hermana? Ese día, o hermano, ese día, la verdad es que sí me enojé. Es momento de restaurar esa relación. Si alguno de nosotros siente que está cometiendo algún pecado, se puede acercar, sí, al pastor en una primera instancia. Gracias por la confianza, siempre les digo cuando alguno de ustedes se acerca conmigo, gracias por la confianza que me tienen de pastores, que pienso esto, sentí esto, dije esto, adelante, pero también se puede acercar con el anciano de iglesia, con el diácono, con un líder, con el líder de la sociedad, con tu maestra. A los niños, niñas, se pueden acercar con sus maestras.
Maestra, fíjate que en la primaria pasó esto, y yo hice esto, aquello. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, para que esa persona, ¿qué va a hacer? La va a ir a contar a los demás. No, ¿verdad? Orar. Es eso lo que está diciendo Santiago. Confesaos vuestras ofensas para que oremos unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y con esto, hermanos, creemos en lo que en doctrina se llama sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros podemos orar unos por otros. Dice el texto que está aquí al frente en la lona: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio. Ustedes, real sacerdocio. Por eso puede acercarse con confianza. Eso ocurre en los jueves de oración. Puede ocurrir. Hermanos, la verdad es que sentí esto, aquello, y el grupo de oración ora con ustedes. La eficacia de la oración que damos unos por otros no está dado por el poder que tiene cada persona. No es que yo tenga poder porque soy el pastor, no es que el anciano tenga el poder porque es el anciano, no. La oración del justo es porque Dios escucha y ve la unidad. Los justos está hablando de que las personas que han sido justificadas por Dios, que han sido perdonadas por Dios. Por eso tenemos el acceso al perdón de los pecados solo a través de Jesús. Entonces, cuando le decimos, dice Santiago, y los pecados van a ser perdonados, no estoy diciendo que es por mi investidura. Haz estas oraciones y te van a perdonar los pecados. No estamos diciendo eso. Sino en esa confesión de pecados es reconocer: Jesús es el que perdona los pecados. Dos últimas acciones que haremos como iglesia en lo que Jesús regresa. Y ese está en el versículo 13, en la segunda parte. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Vamos a cantar, hermanos. Junto con la oración está el canto. Hermanos, el pueblo de Dios ha unido sus voces para alabar a Dios. El pueblo de Dios ha dicho al mundo cuán grande es Dios. El pueblo de Dios ha dicho musicalmente, anunciado el poder, la providencia, el sostenimiento, el amor, la perfección de Dios a través de la música. La iglesia cristiana, hermanos, canta cuando está alegre. La iglesia cristiana lo hacemos cada domingo, tenemos nuestro momento de alabanzas a nuestro Dios. El día de hoy hemos alabado a nuestro Señor en voz de toda la congregación y es impresionante que Dios nos escucha, que las personas que están aquí nos escuchan, que nuestra voz sale, que tapa el piano y miren que Oli toca fuerte, pero la voz sobresale. Hoy hemos alabado a Dios con toda la congregación. El coro, un grupo llamado por Dios, con sus imperfecciones, ha alabado y ha cantado con alegría hace unos minutos. Y hermanos, qué bendición que en lo que el Señor venga, seguiremos cantando. Cuando termine el sermón, vamos a cantar. Cuando estemos a punto de concluir el culto, vamos a cantar. Cantamos a Dios cuando hay cumpleaños. ¿Está alguno de nosotros alegre? Cante alabanzas. Vamos a cantar cuando estamos en la bienvenida. ¿Por qué? Porque estoy contento de saludarte, de poderte estrechar. Cantamos a Dios cuando estamos en nuestra casa, con nuestra familia, cuando vamos en el transporte público, escuchando tal vez la música o tarareando. Cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la oficina. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanzas a Dios en tanto el Señor viene por segunda vez. Y lo último que quiero resaltar, que debemos hacer con paciencia, pero no esa paciencia aburrida, sino de acción. Verso 19 y 20. Hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuidémonos unos a otros, para que no nos desviemos del camino de Dios. Cuán doloroso es para el pastor, para los ancianos, para la iglesia en general, cuando hay divisiones. Getsemaní no es la única iglesia que ha tenido problemas y que se ha dividido, Pero Getsemaní en su historia, y lo leía la hermana Elsie, 2 grandes divisiones muy fuertes en los años 46, 47 y en 2015. Cuando los líderes de la iglesia, algunos hermanos, empiezan a extraviar de la verdad. Sí, dice el escritor sagrado, hay que actuar para hacer volver a la iglesia al camino de Jesús. Te estás desviando, no es por ahí, la escritura no dice eso. Retorna, hay que cuidarnos unos a otros. Hermanos, cientos, miles de desviaciones han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Y tengamos por seguro algo, las va a seguir habiendo. Pero la invitación de Santiago en este día es, está atento. Busca sacar del error a las personas que están fallando, siempre con el único sustento que Dios nos da: la palabra, la escritura, la Biblia. Así, hermanos, en este día concluyo. Hoy estamos celebrando como iglesia más de 120 años en Coyoacán. Cada creyente que ha pasado por esta iglesia Getsemaní ha sido dotada por el Espíritu Santo de una paciencia para esperar a que Jesús regrese por segunda vez. Ustedes y yo somos la generación de hoy y está esperando también ese regreso de Jesús. Pero ¿qué hacemos en lo que Jesús regresa? Si es hoy, gloria a Dios. Si es dentro de 8 días, si es dentro de un mes o si es dentro de 3000 años, ¿qué hace la iglesia Getsemaní en lo que regresa? Ocúpese en guardar la unidad de la iglesia, sin quejarnos unos con otros, cumpliendo las promesas que hacemos a Dios, orando, cantando juntos y cuidando la sana doctrina que viene en la Biblia, en la sagrada palabra de Dios. Gracias.